Buenas tardes para todos nuevamente. Gracias por conectarse a este webinar organizado por Britec Tributo SAS, proveedor tecnológico certificado por la DIAN para servicios de documentos electrónicos. Mi nombre es Jensi Palacio, hago parte del área administrativa y en nombre de todo el equipo de Britec Tributo les damos la bienvenida al webinar de nómina electrónica y documento soporte. Además de esto, daremos a conocer nuestro módulo de nómina electrónica y su funcionamiento en tiempo real. El espacio del chat a su mano derecha pueden utilizarlo, por favor, para comunicar sus preguntas, que con gusto las atenderemos durante y al final de la sesión. Agradecemos nuevamente su participación y esperamos que disfruten de esta actividad que hemos organizado para ustedes. Para el día de hoy, nuestro anfitrión para este webinar será el ingeniero John López, quien actualmente desempeña el cargo de líder de producto en nuestra compañía. Él es ingeniero en automatización industrial, especializado y con una amplia experiencia en desarrollo de software para documentos electrónicos. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestro panelista John. John, bienvenido. Hola Jensi, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectan hasta ahora con nosotros en este webinar que hemos preparado para todos ustedes. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Y la idea el día de hoy es hablar un poco acerca de la normativa, algo muy corto, muy pequeño en cuanto a normativa, y poder centrarnos en nuestra plataforma y mostrarles el funcionamiento para que ustedes puedan ver cómo hemos avanzado y preparado nuestro producto de nómina electrónica. Primero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Britec? Somos un grupo que tiene más de 50 años de experiencia, ¿sí? Hemos trabajado con procesos BPM, tratando de cubrir las necesidades que tienen cada uno de nuestros clientes y desarrollando plataformas y sistemas bajo las últimas tecnologías en IT que podamos encontrar dentro del mercado. Somos proveedores autorizados por la DIAN. Nuestro software está autorizado por la DIAN y ponemos a su disposición nuestro software con todos los beneficios que tenemos para ustedes en cuanto a temas de documentos electrónicos. Algunos de nuestros servicios son los siguientes. El que vamos a revisar el día de hoy: documento soporte de pago de nómina electrónica, documento soporte para adquisiciones con no obligados a facturar. Lógicamente tenemos facturación electrónica con cada uno de sus variantes, como son las facturas de exportación, de mandato, de transporte, de salud, IU, y las notas crédito y notas débito. Adicional, tenemos el servicio de recepción de documentos, ¿sí? Para recibir aquellas facturas que nos envían otros proveedores emisores de facturas electrónicas, y un botón de recaudo electrónico para hacer los pagos de las facturas y también de los planes que puedan adquirir con nosotros. Algunos beneficios de nuestra plataforma: primero, está diseñada para que sea fácil de usar por nuestros usuarios. Algo muy importante es que ofrecemos múltiples tipos de integración con nuestros clientes y múltiples tipos de uso. Entonces, si ustedes tienen un sistema, si tienen ya un software adquirido para sus facturas, para su nómina, podemos integrarnos sin ningún inconveniente. Tenemos procesos automatizados que generan alertas en caso de que haya errores o algo esté ocurriendo en nuestro producto. Y estos errores son enviados rápidamente a la mesa de ayuda para poder atender este tipo de solicitudes. Adicional, nuestra plataforma Tributo les permite hacer consultas y reportes de todos los documentos electrónicos que ustedes generen a través del sistema. Entonces, hablemos un poco acerca del documento soporte de pago de nómina electrónica, ¿sí? Recordemos que la DIAN, el 11 de febrero de este año, sacó o firmó la resolución número 13,
acerca donde nos decía pues los lineamientos del documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, ¿qué es esa nómina electrónica? Básicamente es un reporte que debemos presentar a la DIAN, ¿sí? Por el pago de la nómina de cada uno de nuestros empleados. Y para esto, ¿qué necesito? Necesito pues de un proveedor tecnológico que esté autorizado como Britec Tributos SAS, que pueda procesar esa información de nuestra nómina y que sea capaz de transmitirla a la DIAN, ¿sí? Para que sea válida de forma exitosa. ¿Cuál es el beneficio pues de las empresas que deben emitir nómina electrónica? El principal beneficio que nos está dando el ente fiscal es que estos documentos van a ser aceptados como descuentos tributarios, ¿sí? Cuando la empresa pues vaya a pagar sus impuestos. Ese es el principal beneficio de presentar la nómina electrónica. Recordemos un poco entonces el calendario de nómina electrónica, ¿sí? En este momento distribuido en 4 grupos de acuerdo a la resolución 037 que expidió también la DIAN, ¿sí? Donde actualizó el calendario para nómina, quedando de la siguiente manera. La fecha de inicio de habilitación, es decir, así como en factura yo hacía un proceso de habilitación donde tenía que de alguna forma pasar exitosamente unas facturas y unas notas, acá tengo que pasar exitosamente unas nóminas individuales y unas nóminas individuales de ajuste que son como el similar de las notas en las facturas, ¿sí? ¿A partir de qué fecha puedo empezar a hacer eso? A partir del 1 de agosto, ¿sí? Según nuestro calendario, el 1 de agosto entonces es la fecha de inicio para la habilitación en el servicio de nómina electrónica. Luego la DIAN, ¿qué nos dice? Nos dice que hay varios, o más bien hay una segmentación, ¿sí? Por la cantidad de empleados que tiene cada una de las empresas. Entonces, ¿cómo dividió o cómo son los grupos pues, para empezar a transmitir la nómina electrónica? La resolución nos dice que para el 1 de septiembre, ¿sí? Es la fecha donde deben empezar a transmitir la nómina electrónica las empresas que tengan más de 250 empleados. Para el 1 de octubre, empresas que tengan entre 101 y 250 empleados. Para el 1 de noviembre, empresas que tengan entre 11 y 100. Y para el 1 de diciembre, empresas que tengan entre 1 y 10 empleados, ¿sí? Este es el calendario final, el calendario pues que, como les digo, en la resolución 037 quedó establecido. Entonces, es sobre el cual pues debemos regirnos en este momento. ¿Para quiénes aplica la nómina electrónica? Como les decía, aquellos contribuyentes que realicen pagos o abonos en cuenta, y estos pagos se derivan de una vinculación o una relación laboral, ¿sí? Importante eso. Entonces, yo tengo que tener una relación laboral o debe existir una relación laboral entre la empresa y un beneficiario del pago o un empleado, pues como lo conocemos. Si no, no debería reportar a alguien pues que no está, o una persona con quien yo no tenga esta relación laboral. Pues en ese caso, me adelanto un poco, pues para eso utilizamos el documento soporte para adquisiciones con no obligados a facturar. Eso pues lo vemos más adelante. ¿Qué debe tener la nómina electrónica? La nómina electrónica es igual que debe tener los mismos conceptos que tiene la nómina actual en cualquier empresa. Digamos, definidos pues en 3 grandes grupos, que son los valores devengados, los valores deducibles y la diferencia entre los mismos, es decir, los valores totales. Básicamente, esto es lo que nos pide la DIAN, que informemos dentro de nuestro documento electrónico de nómina electrónica. Algunas características del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, así como en factura o en facturación tenemos la factura electrónica y las notas, y nota crédito y nota débito, en nómina electrónica también tenemos esos mismos documentos para hacer una similitud. Entonces tenemos el documento de nómina electrónica y tenemos notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, ¿sí?
El documento soporte de pago de nómina electrónica tiene aquí un punto interesante que se llama novedad. Novedad, ¿qué significa? Por ejemplo, que en un mes un empleado los primeros 15 días tuvo un sueldo de 100 pesos y del 15 al 30 tuvo un aumento pues, de ese sueldo, entonces ya no ganó 100, sino 200 pesos. Entonces, yo no puedo como enviarle en un solo XML esos cambios pues a la DIAN. Entonces, en este caso, me da la opción de reportar de alguna forma esa novedad que pasó durante el mes. Entonces, tengo que enviar la información del 1 al 15 y del 15 al 30, ¿sí? Notas de ajuste. ¿Qué puede pasar? Que si envío una nómina electrónica y por algún motivo me equivoqué en un valor, es decir, el empleado ganaba 100 pesos y yo le envié que ganaba 1000 pesos, me equivoqué, se me fue un cero por algún motivo en la integración, en la digitación, qué sé yo. Entonces, esto es un error aritmético y la DIAN dice, puedes enviar una nota de ajuste y esta nota de ajuste, pues, tiene la particularidad, pues, que se va a llamar de alguna forma reemplazar, ¿sí? Entonces, nota de ajuste, reemplazar cuando cometo este tipo de errores aritméticos o de contenido dentro del XML. ¿Qué puede pasar también? Que se envió una nómina electrónica que nada que ver con mi empresa, la cédula no existe, mejor dicho, está re mal, o sea, no la va a arreglar, entonces puedo reportarle a la DIAN que quiero eliminar esa nómina original que había enviado, llamémoslo así, la nómina inicial. Entonces va a quedar pues el registro en la DIAN que se eliminó porque se cometió algún error. ¿Listo? Otra característica importante de este documento es que va a tener también un código único para hacer la identificación de cada nómina electrónica, de cada documento electrónico, y este código se va a llamar el CUNE. En las facturas pues está el CUFE, acá en la nómina electrónica va a ser el CUNE, que es el Código Único de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. Ese es el nombre y el código pues, que va a identificar la nómina. Otras características, se debe generar en forma mensual la nómina electrónica, ¿sí? Entonces, aquí es importante, si la empresa tiene 250 empleados, tiene que enviar 250 XML a la DIAN. No significa que va a coger un archivo y ahí va a meter toda la información en el XML y lo envía, no. 250 empleados, por ejemplo, tiene que enviar 250 XML. Y cada empleado, cada XML tiene que tener la información mensual, el acumulado mensual de la nómina, ¿sí? De ese empleado. No importa pues si la empresa paga semanal, catorcenal, mensual, quincenal, no importa, la DIAN le tienes que enviar una vez al mes el consolidado por cada uno de los empleados, ¿sí? Cuando tengo que enviarle esa información, entonces el anexo nos dice que se debe enviar dentro de los primeros 10 días, estos son días calendario, del siguiente mes al cual debió generarse la información. Es decir, si yo voy a pasar la nómina de junio, por ejemplo, debí haberla enviado los primeros 10 días calendario de julio. Si voy a pasar la de julio, la tengo que enviar los primeros 10 días de agosto. Así es como debe funcionar y cómo debe enviarse la nómina. Listo. Voy a colocar acá. Nosotros como tributo ofrecemos las siguientes formas de integración o las siguientes formas o métodos de uso dentro de nuestra plataforma para que ustedes puedan transmitir la nómina electrónica a la DIAN, ¿sí? Entonces, el primero es un formulario web, ¿sí? Recomendado especialmente para empresas que son muy pequeñas, ¿cierto? Que no tienen su software, sino que pues hacen hasta de forma muy manual la nómina. Entonces, este formulario es un formulario web donde se loguea el empleador, digita los datos de acuerdo pues a lo que la DIAN le está exigiendo, ¿sí? Y envía su nómina a la DIAN, ¿cierto?
Tenemos una segunda forma que es carga masiva, ¿sí? Que es la que está en la parte derecha, al final, y es también para aquellas empresas que de pronto no tienen un software de nómina, pero su volumen de empleados no es tan pequeño como para digitar toda la información dentro de un formulario, lo cual se volvería tedioso para más de 5 o 10 empleados. Entonces, si estas empresas que no tienen un software y hacen ya de por sí en un Excel su nómina, pueden utilizar este método de carga masiva. ¿Cómo funciona? Básicamente, Tributo entrega, o nosotros como Tributo entregamos a nuestro cliente un archivo Excel con una estructura ya definida. El cliente tiene que diligenciar la información de las columnas de este archivo y simplemente carga ese archivo dentro de una ventana que está dispuesta pues en la plataforma. Se hace el procesamiento y el sistema pues indica cuáles nóminas pasaron correctamente y cuáles no, ¿sí? Ya para empresas mucho más grandes y que de pronto ya tienen sus sistemas que son mucho más robustos, ofrecemos dos opciones. Una que es una integración a través de un web service, ¿sí? Donde también nosotros le entregamos a nuestro cliente la información, los archivos, la documentación necesaria para que puedan construir un web service, que nos puedan enviar esos datos y nosotros pues recibimos la información y la procesamos. Y la última forma es a través de un API, ¿sí? En este caso, el cliente tiene que, de alguna forma, hacer menos desarrollo, sí nos tiene que colocar la información, digamos que en una vista, una ventana temporal, donde nosotros podamos tomar los datos, procesarlos, enviarlos a nuestro web service y hacer la generación y la transmisión y la validación con la DIAN, ¿sí? Entonces, estos son los 4 métodos que nosotros ofrecemos, ¿sí? De acuerdo, pues, también a la cantidad de empleados que tenga cada empresa, a si tienen un software, si hacen su nómina en un Excel. Entonces, como me decía alguien por ahí, o sea que no tengo, si yo hago en el cuaderno, si hago en Excel, no tengo que ir a comprar un software de nómina. No tiene que ir a comprar un software de nómina, lo puede seguir haciendo así y yo le ofrezco el formulario, la carga masiva si quiere, y aquel que ya tiene su software de nómina, pues simplemente podemos hacer una integración entre sistemas y automatizamos este proceso para enviar la nómina a la DIAN. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la nómina electrónica? Entonces, el primero y el más importante que promociona la DIAN es que constituye el soporte, ¿sí?, de los costos y deducciones de renta e IVA. Entonces, pues a las empresas les conviene tener esos descuentos, ¿sí? Lo segundo es que nómina electrónica pues está dentro de algo que el ente fiscal ha llamado que es el entorno de facturación electrónica. ¿Esto qué significa? No solamente ahorita estamos trabajando en nómina, en documentos soporte, más adelante vendrán otro tipo de documentos, importación, los documentos equivalentes, etcétera. Entonces todo esto va a ser parte del entorno de facturación electrónica, ¿sí? Otros beneficios, pues voy a reducir de alguna forma el papel, voy a poder encontrar mucho más rápido un documento, ya no tengo que, pues, ¿dónde era? ¿En qué carpeta fue que guardé el comprobante de este empleado? ¿No? Sino que lo voy a tener ya en un sistema automatizado, automatizo las consultas, descargo la información mucho más rápido, ¿sí? Hablemos un poco entonces acerca del documento soporte para adquisiciones con los no obligados a facturar. ¿Y por qué lo traemos en esta sesión? Está muy relacionado con el tema de nómina electrónica. Recuerden que al inicio decíamos que quien debe o para quien aplica la nómina electrónica es aquel sujeto que tiene una relación, ¿sí?, laboral con un empleado, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces por aquellos que trabajan con prestación de servicios? Estas personas no tienen esa relación con una empresa, simplemente prestan un servicio, facturan y ya se acabó, ¿cierto? Entonces, si es este escenario, ¿yo qué tengo que usar? Tengo que usar el documento soporte para adquisiciones efectuadas con no obligados a facturar. Entonces, dentro de la resolución número 12 del 9 de febrero del 2021,
la DIAN definió pues, los lineamientos de este documento. Este es un documento que ya existe actualmente, pero es manual. Lo que dice la resolución es que se vuelve electrónico, ¿sí? Y pues nos da cuáles son las pautas que debemos cumplir según el anexo técnico, ¿sí? ¿Quién tiene que generar este documento? Lo tiene que generar el comprador, ¿sí? No el vendedor como ese en facturación electrónica. Entonces aquí no debemos confundirnos. Quien debe generar esto es el comprador, ¿sí? Por eso se llama adquisiciones con los no obligados a facturar. Entonces, si una persona pues me presta un servicio, pues él seguramente no estará obligado a facturar. Me pasa a mí un documento, no sé, llamémoslo una cuenta de cobro, una factura cobrándome. Entonces yo como un contribuyente, pues tengo que generar este documento soporte, ¿sí? ¿Y para qué me sirve? ¿Qué beneficios tiene? También me sirve como soporte para costos, deducciones o impuestos descontables y le puedo presentar a la DIAN pues este documento, ¿cierto? Algunas características del documento soporte. Primero se debe solicitar pues a la DIAN la numeración, el rango y la vigencia, ¿sí? Así como lo hago en factura. En nómina no tengo que hacer esto, en nómina no tengo que pedir resoluciones a la DIAN. La numeración va a ser definida por el emisor de la nómina electrónica. En documento soporte para adquisiciones con no obligados a facturar, sí tengo que pedirle a la DIAN la numeración, el rango y la vigencia. El documento soporte tendrá CUDE, ¿sí? Así como las notas crédito y las notas débito. El XML pues tendrá que estar firmado digitalmente y no habrá un proceso de contingencia para este documento, así como lo hay en factura. En este caso no existe. Si se cayó por algún motivo pues la DIAN, entonces tendremos que esperar a que otra vez el sistema esté funcionando para enviar estos documentos. ¿Listo? Bien, eso era lo que quería contarles pues a nivel normativo, algo muy corto, muy conciso. Entonces, a continuación les voy a mostrar nuestro sistema de tributo, cómo está funcionando la nómina electrónica. Entonces, regálenme un segundo, ya les proyecto nuevamente. Bueno, mientras John nos colabora con la proyección de la plataforma para mostrarles nuestro módulo, vamos a dar espacio para unas preguntas que ya veo en el chat. Vamos a empezar. Bueno, John, la primera pregunta que veo aquí en el chat nos pregunta Ofelia Barros. Dice, una pregunta, ¿los que no son facturadores electrónicos están obligados a cumplir con la nómina electrónica? Sí, ellos tienen que en algún momento hacer nómina electrónica, pero no este año. De acuerdo pues al calendario, indica que para marzo del 2022, los que no son facturadores electrónicos. Juan Diego Jiménez nos pregunta, ¿se inicia en el mes de agosto con la información de nóminas de julio? No, ahí es importante que en el mes de agosto se tiene que, o bueno, está habilitado el servicio para empezar, bueno, con el tema de la habilitación, ¿sí? Y los primeros que tienen que reportar, dice que son las empresas de 250 empleados, mayores a 250 empleados. La fecha que indica ahí es el 1 de septiembre, ¿sí? Esto no significa que tiene que reportar las de agosto, no. Hay un parágrafo dentro del anexo que dice que se deben reportar los primeros 10 días al mes siguiente de la fecha máxima en la que tiene que empezar a emitir la nómina electrónica. ¿Esto qué significa? En pocas palabras, los de septiembre, que son el primer grupo, tienen que enviar los primeros 10 días de octubre, ¿sí? Y así, los de octubre, entonces envían los primeros 10 días de octubre, noviembre, los de noviembre, los primeros 10 días de diciembre, y los de diciembre, los
los 10 primeros días de enero. Así es como funciona. Listo, vale, John, gracias. Entonces, no sé si respondemos una más mientras te carga la plataforma. Sí, dale. ¿Sí? Bueno, dice Vivian Guzmán. Buenas tardes. Si una persona natural obligada, bueno, aquí obligados no a generar factura electrónica, que sí debe generar ese soporte de adquisición, John. Una persona natural, si debe generar Eh, el que no está obligada a documento facturar. soporte. Ok, bueno, Sí, digamos una que persona natural que no está obligada a generar factura electrónica, como que si tiene que, digamos, si recibe cuentas de cobro de este tipo para generar el documento soporte, sí lo tiene que emitir a la DIAN, si está obligado. bueno, digamos que voy a poner un ejemplo para el tema con las personas naturales de documento soporte. Si esta persona natural, por ejemplo, un caso muy común, alguien que sea médico, por ejemplo, Ujú. y que esa persona natural pues gane muchos millones, digámoslo así, y declare renta. En este caso, le serviría, pues uno, generar la nómina electrónica, ¿cierto? Eh, y pues también podría generar el documento soporte, sobre todo pues para el tema de las deducciones que seguramente él podrá obtener porque pues declarará renta. Por eso digo pues que tiene que tener una ganancia pues bastante alta para que declare renta y de alguna forma pues no sé si el médico tiene una secretaria, un auxiliar, pues pueda pasar como esos costos pues de su nómina como deducciones cuando haga las declaraciones, ¿sí? Ujú. Sí, señor. Listo. Bueno, la misma persona nos decía que si adicional a eso, por facturar electrónicamente, o sea, yéndonos al escenario que factura electrónicamente, no debe anexar el pago de la seguridad social y el soporte independientes. No, realmente no se está pidiendo pues como esa información dentro de lo que pide la DIAN para nómina electrónica. Listo. No sé si dejamos hasta ahí y ya continuamos con el resto de preguntas cuando ya nos expliques el módulo. Listo, sí, vale. Entonces ahí ya ven la pantalla, siento, Jensi. Sí, señor. Vale, entonces nuestro módulo tiene la siguiente interfaz. Si ustedes pues tienen facturación con nosotros y tienen recepción, pues van a encontrar ahí cada uno de los módulos para crear los documentos, en este caso para revisar el estado, hacer las consultas, lo pueden revisar. En este caso pues vamos a ver solo nómina. Entonces en nómina lo primero que hacemos es crear el trabajador, ¿sí? Entonces fundamental, tenemos que crear el trabajador. Uno, pues porque muchos de estos datos los vamos a enviar a la DIAN, entonces pues nos ayuda agilizando el tiempo que estén previamente registrados. Entonces, para crear el trabajador, pues yo tengo que primero definir el número de documento, cuál es el apellido, ¿sí? El primer nombre, aquí va a colocar el segundo apellido, va a colocar la dirección, en donde vive, listo. Otros datos asociados al trabajador, pues van a ser, por ejemplo, si hay empresas que manejan el código, ¿cierto? Un código para sus trabajadores, lo puedo colocar. El tipo de contrato, de acuerdo a lo que me dice el anexo. El tipo de trabajador, el subtipo de trabajador si aplica o no. El estado pues va a quedar por defecto activo, ¿sí? Debo definir pues cuál es la fecha de ingreso,
si tiene algún correo, cuál es el sueldo base que tiene, cuál es el método de pago, ¿cierto? Que puedo elegir acá. Si tiene un banco en específico, pues yo coloco los datos del banco, si es ahorros o corriente, cuál es el número de la cuenta. Debo indicar cuál es el periodo de nómina, ¿sí? Lo que yo les decía, semanal, decenal, catorcenal, quincenal, ¿sí? Esto es más información, informativo, pues, porque a la DIAN recuerden que siempre se le debe enviar es al acumulado mensual. Y hay dos campos adicionales donde puedo indicar si este empleado cotiza pues alto riesgo de pensión y si tiene salario integral, ¿sí? Listo. Entonces, le doy guardar, me guarda pues el registro, ¿sí? Listo. Y en la parte inferior voy revisando o puedo verificar los datos pues de los trabajadores que he creado, ¿cierto? Entonces, ¿qué columnas puedo ver acá? Acá puedo ver el número de documento, el código. Recuerden que el código no es obligatorio dentro del anexo, entonces por eso aquí pues, podría o no podría ponerlo, ¿cierto? Eh, el nombre del trabajador, el estado y las acciones. En las acciones, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Primero, como les decía, siempre por defecto queda activo el trabajador. Yo puedo colocarlo en inactivo o en retirado, ¿sí? Dependiendo. Si yo lo voy a retirar o lo voy a colocar en este estado retirado, debo colocar la fecha de retiro, que eso me lo pide también la DIAN. Lo pueden activar si quiero, ¿cierto? Y si hay algún dato mal, algún dato pues que debo corregir, entonces tengo la opción de editar, donde me sale la información que digité inicialmente para nuestro trabajador y pues puedo hacerle algún ajuste según se requiera. ¿Listo? Pues lo primero que hacemos es crear los trabajadores, ¿sí? Y luego procedo a generar la nómina. Este ejemplo, pues les recuerdo, es sobre el formulario, ¿sí? Sobre el formulario que les hablaba. Recuerden que tenemos formulario, carga masiva, web service y API. ¿Listo? Entonces, aquí en el formulario se me despliega esta ventana y ustedes acá ven 9 secciones. Ustedes miran, uy, muchas secciones. No, ¿qué pasa? Las primeras 3 secciones son las que tienen datos obligatorios que me está exigiendo la DIAN. Y las otras secciones no necesariamente se van a dar todas en un mes o no siempre se van a dar en un mes para un trabajador. Es decir, un trabajador no siempre va a tener horas extras, no siempre va a tener vacaciones en el mismo mes, no siempre va a tener licencias, incapacidades, no siempre va a estar en huelgas. Entonces, estas son opcionales, solamente voy a digitar la información si aplica pues para un cierto empleado durante el mes. Entonces, acá diligencio la pestaña número 1, que son los datos generales. Yo aquí voy a decir si quiero hacer una nómina individual de ajuste. Aquí tengo el campo novedad, ¿sí? Entonces, recuerden que en el campo novedad ya debe existir un XML inicial, una nómina inicial con su número de nómina y con su CUNE. Entonces yo lo que hago acá es colocar el número de nómina a la cual voy a asociar esta nómina, ¿sí? Sobre la cual pues voy a informar esta novedad. Entonces lo puedo colocar. Si no voy a hacer esa novedad, pues sigo, coloco pues cuál es la fecha de inicio de la liquidación, la fecha fin de la liquidación, la fecha de pago de la nómina, el país, el departamento, ¿sí? La ciudad, prefijo, si quiero colocar un prefijo para la nómina, lo puedo hacer, ¿sí? El prefijo solamente debe llevar letras, notas, si quiero, también es opcional. Y aquí voy a tener la lista de los trabajadores que he ido creando, ¿sí? Entonces, yo puedo llamar a alguno de estos y me va a traer pues la información que ya estaba ya digitada, ¿sí?
y continúo diligenciando. Entonces debo colocar, pues en este caso, cuántos días trabajó, si trabajó 20, si trabajó 30, si por algún motivo, no sé, pidió una licencia. Aquí puedo colocar el total de devengos, el total de deducciones, el comprobante total, el tipo de moneda, en qué tipo de moneda le pagué, y si hay, digamos, un tipo de moneda diferente a pesos, pues debo colocar la TRM, ¿sí? Aquí es importante, nosotros no somos un software que calcula o hace la nómina, somos ese medio entre el emisor y la DIAN para obtener los datos, registrarlos y generar el XML que se transmita a la DIAN y se valide de forma correcta, ¿sí? La segunda pestaña, entonces va a encontrar la sección de devengos y aquí la DIAN colocó muchos campos para que puedan ser usados por los emisores de la nómina y pues se puedan colocar cada uno de los conceptos. Entonces ustedes ven acá desde auxilio de transporte, viáticos por ejemplo salariales, viáticos no salariales, si te pagan por teletrabajo, si hay bonos, si hay indemnizaciones, si este mes pues, había que pagar primas, pues lo puedo colocar, cuál es el valor de la prima, la cantidad de primas, si este mes hay que pagar las cesantías, lo puedo hacer, el deber de las cesantías, si hay bonificaciones salariales, no salariales, auxilios salariales, no salariales, compensaciones, más bonos, si hay comisiones, si le pago comisiones a ese empleado, si le hice un anticipo por X o Y motivo. Entonces la DIAN te da estas opciones para que puedas diligenciar todos los conceptos. Si por algún motivo no, tú dices, no, es que me hace falta uno porque acá se llama de tal forma en la empresa y no está en el anexo, entonces la DIAN utiliza los comodines, ¿sí? De otros conceptos, ¿sí? Ahí puedes colocar otros conceptos salariales, ¿sí? Si es que no está dentro de algunos de los que ya se definió según la normativa, ¿cierto? Vale. Continúo y entonces voy a las deducciones. En las deducciones igual, entonces acá están todos los campos definidos por el ente fiscal para las deducciones, el porcentaje de salud, cuál es el valor, el porcentaje de pensión, cuál es el valor, ¿sí? Si el empleado, pues digamos, se le hace algún descuento por alguna libranza, si tiene, no sé, temas de cooperativa, planes complementarios, descuentos por educación, pensión voluntaria, ¿sí? Si se le hizo, no sé, temas de embargos, ¿cierto? Si tiene deudas, otras deducciones en caso de que alguna de estas no se llame como es, ¿cierto? O como la necesitamos de acuerdo pues a nuestra empresa, entonces otras deducciones, ¿sí? Listo. Si hasta ahí fue lo que debo registrar para el empleado, perfecto, hasta ahí llego. Si ese empleado no hizo ninguno de esos otros puntos durante el mes, no hizo horas extras, no hizo vacaciones, licencias, no tuvo incapacidades, no estuvo en huelgas, hasta ahí yo llegaría y podría guardar esta nómina, ¿sí? Aquí también nuestro sistema permite que el empleador pueda guardar una nómina base, ¿sí? ¿Qué significa? Que el otro mes, entonces, cuando yo vaya a hacer la nómina del empleado, pues me va a traer los datos básicos, sobre todo estas tres ventanas iniciales, para que no tenga que volver a digitar, pues en caso el usuario, sino que ya tenga una información precargada, ¿sí? Igual como les decía, la idea es que el formulario sean para empresas pues pequeñas, que no necesitan, que no tengan tantos empleados, pues para que no se vuelva de alguna forma después tedioso digitar toda la información. Listo, voy a hacer el ejemplo entonces con horas extras. Si el empleado tuvo horas extras en ese mes, entonces agrega las horas extras, puede elegir el tipo de hora extra que necesita, coloca la cantidad, ¿sí? El valor que le va a pagar, y esos son los datos obligatorios. Si yo ya quiero ser muy preciso y específico, la DIAN da estas opciones de colocar fecha y hora de inicio, fecha fin y hora fin. Eh, pero entonces muchas empresas
hicieron las observaciones en su momento a la DIAN y le dijeron que esto era un poco difícil de controlar, entonces al final estos campos quedaron opcionales. Si yo solamente quiero colocar, informar las horas extras, coloco la cantidad, el porcentaje y el valor a pagar y el tipo de hora. Listo. Lo agrego y aquí me va quedando pues registradas las horas extras. Yo verifico si necesito ajustar algo, lo edito. Si me equivoqué y quiero eliminarlo, pues también lo puedo hacer. ¿Listo? De igual forma, pues funciona para vacaciones, licencias, incapacidades y huelgas. Entonces, en este caso voy a dejar hasta acá el ejemplo y voy a guardar. En este caso, bueno, me está sacando acá entonces que debo colocar estos datos. Listo, voy a colocar entonces los datos. Listo. Le doy guardar. Entonces, importante, si hay algún dato que sea obligatorio y que no lo coloque, pues el sistema me va a indicar. En este caso ya me dejó guardar exitosamente la nómina. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces vamos a la siguiente pestaña, que es estados nómina. En estado nómina yo voy a encontrar el registro de todas las nóminas que haya generado, haya hecho, que hayan ido a la DIAN, que estén exitosas, que hayan tenido error, etcétera. Entonces va a tener una serie de filtros para buscarlos. El sistema me va a mostrar cuál es el tipo de la nómina, si es una nómina individual, si es una nómina individual de ajuste, el número de documento, la cédula y el nombre del trabajador, ¿sí? El estado en el que está, y voy a poder revisar entonces la siguiente información, como son el PDF, el XML, lo que nos respondió la DIAN y una información básica de la nómina electrónica. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer aquí? En este momento, el estado en que está dice se guardó la nómina trabajador, es decir, no ha ido a la DIAN. Entonces, ¿esto por qué? Supongamos que tengo 5 trabajadores, entonces lo primero que yo hago es generar los formularios de esos 5 trabajadores y luego puedo venir y verificarlo. Si yo tuve algún error o quiero ajustar algo, me di cuenta que tenía que usar algún valor, tengo esta opción que es editar el documento, ¿sí? Entonces, vuelve y me lleva acá la información que estaba precargada anteriormente. ¿Listo? Eh, listo. Voy a utilizar el que está acá. Si todo está bien, entonces el usuario tiene dos opciones. Una, que es enviar a la DIAN una a una, ¿sí? O tengo una opción que es envío masivo a la DIAN. Entonces, yo hago mis 10 nóminas, mis 5 nóminas de los trabajadores, verifico que todo está bien y puedo enviar una a una o envío las 5 a la DIAN. Obviamente se van procesando, se van generando los 5 XML, como les decía, no es que en un solo XML se vaya la información de todo, no. 5 XML se van a la DIAN y voy a ir viendo la información de cada uno de los, y el estado pues de cada una de esas nóminas que he enviado, ¿cierto? ¿Qué más puedo mirar acá? Acá entonces puedo mirar los detalles de la nómina, algo muy sencillo, de acuerdo pues con los valores digitados. Puedo mirar la información, ¿sí? En el PDF, si se requiere. Digo si se requiere porque hay empresas pues que ya tienen sus sistemas de nómina, envían cada cierto tiempo sus desprendibles de pago, sus comprobantes de pago, entonces no habría como necesidad de volver a enviar otra vez la información. Entonces, ese es un tema que es parametrizable si quiero no enviar el comprobante al empleado. También les recuerdo pues que la normativa está enfocada entre el empleador y la DIAN, no el empleado. Entonces, si ustedes miran la normativa, todo habla en que el empleador tiene que transmitir la nómina a la DIAN y hasta ahí llegó el proceso. Nunca habla que debes enviarle esa información al empleado. Lo podemos hacer, como les digo, es una opción parametrizable. Si quiero enviar el correo, nuevamente pues con el comprobante y el PDF y el XML del empleado. ¿Listo? También pues puedo ver el XML. En este caso no la he enviado.
Y puedo entonces mirar acá si la respuesta de la DIAN, si hay errores, si todo está ok, también lo puedo revisar. ¿Listo? Listo. Y la cuarta opción que les quería mostrar en esta tarde es carga masiva. ¿Cómo funciona carga masiva? En nuestro sistema es muy fácil, simplemente hay una pantalla donde tengo que cargar un archivo en Excel y el sistema empieza a hacer el procesamiento y a buscar y a enviar, pues a transmitir la nómina a DIAN. ¿Qué tiene el archivo? Como les decía, el archivo tiene los mismos datos que vimos en el formulario. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en este archivo no vamos a enviar nuevamente los datos del trabajador. Por eso les decía que debían estar previamente cargados. Aquí solamente asociamos el número del trabajador, el número de cédula o de documento del trabajador, y el sistema pues sabe o interpreta que este número ya está creado, va y busca los datos que pide la DIAN que se envíen en el XML del trabajador, y ya de ahí en adelante pues sí toma la información que carguemos aquí en el archivo. Entonces, les decía, este archivo pues nosotros lo compartimos con los clientes que quieran usar esta opción de carga masiva, ¿sí? Aquí están toda la información que vimos hace un momento, todas las secciones de devengos, de deducciones, si hay horas extras, em, si hay vacaciones, si hay primas. Entonces, en este caso, hay que diligenciar pues la información basado en la estructura pues que nosotros hemos definido para que la plataforma pues lo pueda entender, ¿sí? Nosotros, ¿qué les damos acá? Les damos como las tablas y la configura y los códigos y las descripciones de cada uno de los campos para que sea mucho más fácil el diligenciamiento de la información, ¿sí? Como les decía, esta integración va enfocada pues en empresas que no tienen un software de nómina, no requieren pues comprarlo o no lo necesitan comprar en este momento, y que normalmente hacen pues en Excel su nómina. Entonces pueden usar, seguir haciendo, eh, liquidando la nómina tal cual como la hacen hasta ahora, y simplemente pues diligencian la información en este archivo que tiene la estructura definida. Entonces se diligencia la información, el usuario entraría, busca ese archivo, ¿sí? Lo toma, carga el archivo y le da a validar. ¿Listo? Bueno, entonces acá nosotros teníamos la primera prueba, ¿sí? Entonces, si está mal alguno de los archivos o si alguno de los registros no es correcto, entonces el sistema me va a saltar pues las validaciones y me va a decir cuál es el número de nómina, cuál es el error, ¿cierto? Y así entonces el usuario pues puede ir y buscar de forma adecuada el error y solucionar el inconveniente, ¿sí? Listo. Volver a hacer acá el ejercicio con el otro archivo. Listo. En este caso, entonces 8 pasaron correctas, ¿sí? De las 10 enviadas, acá me da un resumen. 2, entonces para el ejemplo dejamos 2 erróneas, ¿sí? Donde pues colocamos lo mismo, la información, cuáles son las que están saliendo erróneas, para que nuestro usuario pues vaya y corrija la información que le está indicando aquí el sistema exclusivamente pues para esas dos nóminas que quedaron allí. ¿Listo? Y el siguiente paso, pues el usuario podrá volver otra vez a la ventana de estados para revisar si en verdad pues ya quedaron validadas en la DIAN y pues quedaron aceptadas y validadas de forma correcta. ¿Listo? Entonces,
de parte mía, pues hasta aquí quería mostrarles el sistema. Y nada, les agradezco pues mucho su tiempo y pues no sé si hay algunas otras preguntas, Jency, pues las podemos revisar. Sí, claro que sí, John. Bueno, agradecemos en primer lugar por tu intervención. Entonces vamos a seguir con las preguntas, vamos a dar espacio a otras preguntas que ya nos habían quedado y otras que ya nos llegaron. También para los que están en este momento conectados, si tienen otra pregunta, otra inquietud acerca de todo lo que hemos mostrado el día de hoy, es el momento para hacerlo. Entonces, por favor, para que nos vayan dejando ir sus preguntas. Em, bueno, acá nos dice Daniel Granados, buenas tardes, excelente capacitación. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Betty Sánchez nos dice, ¿y para los establecimientos comerciales que tienen un contrato verbal, también deben implementar nómina electrónica? Bueno, eso sí tendrían que ampliarnos un poco más la pregunta porque no sé qué hace referencia con establecimiento, digamos, ese acuerdo verbal. Pues yo creo que lo hice más cuando no hay un contrato formal, podría decirse. Pero entonces, por favor, Betty, si nos puedes aclarar mejor tu pregunta, te agradecemos para que yo nos la resuelva. Bueno, recibimos más comentarios positivos de la capacitación. Bueno, acá un participante que está como servidor, no sé su nombre, nos dice, ¿qué significa periodo de habilitación, John? Listo, el periodo de habilitación, no sé si quien hizo la pregunta también es facturador electrónico, pero tienes que, de alguna forma, el emisor de la nómina tiene que demostrar ante la DIAN que es capaz, pues, de enviar la nómina electrónica y las notas, pues, de ajuste, ¿sí? Entonces, básicamente, el proceso de habilitación se deben pasar aproximadamente 4 nóminas y 4 notas de nóminas, ¿sí? Y una vez pases, la DIAN valide que esas 8 documentos fueron correctos, ya quedarías como habilitado, ¿sí? Ya puedes seguir haciendo pues más pruebas si lo deseas, o ya pues, estarías listo pues para salir a producción también. Entonces ese es el proceso de habilitación, que lo que indica la DIAN es que a partir del 1 de agosto pues dispone el sistema para que se empiecen a hacer las diferentes habilitaciones, ¿sí? Ahí aprovecho también para decir algo y es que una empresa puede habilitarse o bueno, puede salir a producción anticipadamente. Eso está dentro del anexo técnico. Entonces, si yo no quiero esperar o si ya estoy listo, puedo empezar a enviar la nómina pues mucho antes. Listo. Bueno, Carolina Gómez nos pregunta, bueno, nos plantea esta situación. Entonces dice, trabajador pensionado está activo por medio de contrato de prestación de servicios. En cuanto a seguridad social, está afiliada a EPS y por ARL. Está vinculado desde la empresa como independiente. Entonces dice que si a esta persona se le empieza a realizar el documento, se le, se, no, espérame. A esta persona se le empieza a realizar el documento soporte para su pago, que si se le empieza a emitir el documento soporte para su pago. Sí, o sea, Creo que sí. si recordemos que la normativa dice que tiene que existir una relación laboral, ¿sí? Entonces, esta empresa pues tiene que revisar pues si existe o simplemente pues presta este servicio ocasionalmente y pues yo le pago pues por esa consultoría, por el trabajo que haya hecho, por esas horas y pues en ese caso pues la empresa sí tendría que generar el documento de soporte para adquisiciones con no obligados a facturar. Si ya sí considera que una relación laboral, ¿sí? Entonces en este caso pues ya tendrá que generarle la nómina electrónica. Ujú. Sí, señor. Listo. Si la empresa tiene un programa donde siempre ha elaborado
la nómina, entonces, ¿cómo sería ahí, John? Si ya tiene un programa, listo, ¿no? Recuerden que la liquidación de la nómina para las empresas va a seguir siendo la misma, lo puedes seguir haciendo de la misma forma como lo haces ahora. Para poder enviar esa información a la DIAN, pues en este caso, podrías usar alguno de nuestros métodos que son el web service o el API, hacer la integración entre los dos sistemas para que podamos cumplir pues con la exigencia que nos da el ente fiscal y transmitirle la nómina electrónica. Listo. Bueno, Daniel nos pregunta si hay una sociedad que contrata periódicamente personal, perdón, en un periodo de tiempo determinado, digamos, él dice 5 trabajadores por 8 o 12 días y en el siguiente mes no tiene ningún trabajador. Entonces, ¿cómo se le va a informar a la DIAN esas novedades? ¿O qué realiza él en ese caso? Bueno, ese es un caso un poco particular. Pues tenemos que analizarlo un poco mejor antes como de darte una respuesta. Si quieres, nosotros lo guardamos y lo podemos preguntar pues a la DIAN directamente. Sí, bueno, yo quiero agregar ahí algo y es que a veces, bueno, esta pregunta sí la hemos tenido en el área comercial, John, y dice, bueno, a veces es como, digamos, por prestación de servicios, cuando es, digamos, una obra o algo así, se puede emitir el documento soporte, ¿sí? Pues lo que hemos leído es que se puede emitir el documento soporte, entonces de pronto como él lo plantea, puede caber la posibilidad. Sin embargo, si lo que tú dices lo vamos a trabajar, yo pues tengo las preguntas que nos han hecho, entonces lo vamos a analizar un poco mejor y le daremos respuesta al señor. Em, eh, bueno, Juan Diego Jiménez me escribió al chat que él ya es Etilvia Mesa. Ella nos contactó hace unos días, entonces ella dice, se liquida la nómina general, igual se debe digitar por empleado para el envío a la DIAN. Sí, claro, recuerden lo que les decía, para cada empleado la DIAN me pide un documento electrónico, un XML, una nómina electrónica. Si tengo 100 empleados, tengo que enviar 100 empleados, ¿sí? Ahí cuando decía digitar, de pronto no sé si lo está pensando pues por el tema del formulario. Sí, claro, si tiene digamos 5 empleados, pues si utiliza nuestro formulario, pues digita 5 veces el formulario y ya lo envía a la DIAN. Ya si es una integración con un sistema, pues bueno, eso va automatizado y casi directo pues a validación de DIAN. Listo. Bueno, Betty nos dice que la pregunta de ella era que si para los establecimientos comerciales pequeños donde no existe un contrato formal, lo que yo te decía ahorita, entonces por escrito sino verbal, donde no pagan aportes de seguridad social tampoco, que si ellos deben implementar esa nómina electrónica. Ok. Eh, bueno, pues no sé, creo que en ese entendido no serían facturadores electrónicos y para los que no son, recordemos que para el otro año pues sí les exigen eh, que también generen la nómina electrónica. Entonces de pronto empezar a revisar ese tema eh, también pues para ver si realmente ellos pues lo tienen que generar o transmitir esa nómina. Bueno, acá tenemos otra pregunta, John, que dice que cuando se elaboran varias nóminas, como las temporales, las empresas que tienen como tercerización y esto de empleados, entonces, ¿cómo se reportaría ya que pues se elaboran las nóminas por los clientes? No sé si ahí aplicaría una integración. Repíteme la pregunta, por favor. Mira, dice, cuando se elaboran varias nóminas, como las temporales, que son muchos empleados, entonces, ¿cómo se reportaría ya que se elaboran las nóminas por clientes, por los Bueno, clientes de ellos? sí, exacto. O sea, Mm. recuerden que cuál es el beneficio de nómina. El beneficio de nómina es que la empresa, bien sea temporal o sea cualquier otra empresa, va a tener descuentos en sus impuestos. Entonces,
allí tiene primero pues que revisar si esas nóminas que le está haciendo a la otra empresa, digamos en este caso de la temporal, quién está asumiendo pues como esa carga laboral y quién es el que va pues a beneficiarse de alguna forma pues con el tema de los descuentos. Entonces, eh, si es la empresa o si soy yo como empresa temporal. Entonces, hay que revisar eso y de pronto sí revisar ahí, como les digo, siempre teniendo en cuenta el tema de que exista pues la relación laboral. Sí, señor. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quiere dejar otra pregunta. Creo que no, ya, bueno, resolvimos varias. Entonces, no nos queda más que agradecerles por su asistencia. Esperamos hayan disfrutado de esta actividad. Si desean recibir mayor información, aquí dejamos nuestros canales, nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Britec-tributo, en Facebook Britec Tributo. Acá están nuestros números, nuestras líneas de WhatsApp, nuestros correos, ventas2@britec.com.co, comercial@britec.com.co. Esta sesión será subida a nuestro canal de YouTube. Entonces, si desean, por favor, recibir mayor información, nosotros ya tenemos sus contactos. Nuestras comerciales se comunicarán con ustedes en la mayor brevedad posible para brindarles toda la información y enviarles las cotizaciones si así lo desean. Entonces, muchas gracias por su participación. Gracias, John, por eh, acompañarnos esta tarde y a todos un feliz resto de tarde. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Feliz tarde.